llevo a la cama. Mi huevito revuelto con mi salchicha. Señores, bienvenidos a Live Empire Games, un nuevo reporte, un nuevo video en el cual empezaré este video haciendo una maldición, una proclamación. La proclamación de Live Empire, debido a que un gremio, cierto gremio llamado Overprice, o uno de sus integrantes llamado Illuminati, ¿no? Illuminati, todavía se pone el tarado de mierda este, empezó a tirar mierda en mi evento de Navidad. Para la gente, para ustedes, que ganaron muchas cosas, muchos premios, ¿eh? Di más de 60 millones de silver, gente. Di más de 60 millones de silver. Entonces lo que voy a hacer es esto. Este es su HO, mira, lo he encontrado acá, facilito, Overprice. ¿Cómo encontrarlo así? Buscado de gremio, Overprice, empecé, coloqué aquí, ¿dónde está? Ahí está Overprice, vine para acá, Overprice. Y acá su líder, por ejemplo, ¿no? A ver, empecé a ver los mapas donde pelea, ¿no? Y acá empecé a ver, ¿no? Delta, empecé a ver por aquí, ¿no? Fen, así, por donde se muere, por donde hace las kills, por ejemplo, ¿no? Tarado de mierda es su líder de gremio. Que bueno, pe, es hora de hacerle acá la maldición. Entonces vamos a dejar acá nuestra estrellita. Mira, vamos a dejar acá nuestra estrellita, por aquí arriba. Ahí está, acá creo, ¿ah? Acá sí se ve perfecto. Ahí está la estrellita. Muy bien, señores. Lo primero que vamos a hacer es sacar todo, vamos a eliminar todo. Antes de que quizás venga alguien. Son las 18 UTC. Y vamos a dejar aquí la maldición. A ver. Esta huevada alguna vez ya lo hice con Blacklist. Y su HO, señores, fue destruido. Vamos a ver si funciona acá también. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver acá. Yo, Live Empire, en el nombre de Satanás, proclamo estas tierras malditas. Que los habitantes de este HO mueran gankeados. Que esa estática sea tumba de sus almas. El gremio Overprice, ubicado en Glacier Fall Cross, sea destruido y aniquilado. Señores, esta es la maldición y lo hago en el nombre de Live Empire. Amén. Sello esto. Sello esta maldición con mi sangre. Con mi muerte. Amén. Procedo, señores, a la ejecución de la maldición. Enter. Sí. Ahí estoy. Ahí estoy. Recuerden el mapa Glacier Fall Cross, que se encuentra ubicado a un mapita de Morgana Rest. Mira, Morgana Rest, For Sterling, aquí nomás, mira. Aquí nomás está este mapita Glacier Fall. Qué bonito, ¿eh? Mira, bonita estática. Ahí está. Bonita estática. Todo el día seguro paran acá. No, mira que conecta, hace conexiones bonitas, ¿eh? Bonito lugar, ¿eh? Está bonito, mano, ¿eh? Está bonito. Sería una lástima que mueran gankeados, ¿no? Sería una lástima que mueran gankeados. Acá, Glacier Fall Cross. Ahí está, señores. Entonces, esa es la maldición que quería empezar este report. Lo siguiente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Live Empire? A ver, ya, ¿qué está pasando acá? Lo primero, señores, esto es Albion Online. Bienvenidos a Albion Online. Es un videojuego, pero hay gente de mierda que ya se pasa de pendeja. Entonces, vamos un poquito más para arriba, ya. Vamos a buscar ese huevón. Para que ustedes mismos lean lo que escribió aquella vez. Aquí está. Miren, ahí está este idiota. ¿Qué dice acá Overprice? Illuminati. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo este huevón? Se cambió de gremio. Entonces ese huevón quizás le habrán dicho: oye, cámbiate de gremio. A mí no quiero que me ganqueen, pedazo de mierda, ¿no? Seguro le habrán dicho, ¿no? Y se cambió, ahora está en un gremio llamado McDonald's. ¿Se acuerdan a quién le decían vendedor de hamburguesas? Al matazo. La pregunta es: este gremio llamado McDonald's, así McDonald's, con líder de gremio llamado Unebril, sé que es árabe, dice, ¿no? ¿Será acaso un gremio que hace RMT? Es la gran pregunta, solo quizás los integrantes de este gremio lo saben. Pero quizá acá, activos la última semana, solamente 7 miembros de 30. Imagínate la actividad que tiene este gremio. ¿Hace cuánto que fue creado? Mira, parece 3 seasons recién apenas tiene. McDonald's, ¿no? Entonces que un huevón llamado Illuminati se meta
a un gremio llamado McDonald's, habiendo estado previamente en un gremio llamado Overprice. Medio raro, ¿sí o no? No, medio raro. ¿Y qué estuvo haciendo este hijo de puta? Por ejemplo, mi campaña o mi evento bonito de Navidad, que llevó a la gente a Lima de 60 millones de silver. Se puso a tirar mierda el hijo de puta este. ¿Qué hizo? Hoy mira lo que hice acá. Live Empire, ¿qué hice acá? Mira, mira. Ahí está. Mira, mira. Mira, mira, mira. Y esta huevada yo ya lo envié al soporte como evidencia. Incluso con el minuto exacto de la transmisión, eran a la hora número 5 con el minuto 40 y algo, creo que ahora no me acuerdo por ahí. Ya, en la transmisión en vivo, que la última transmisión en vivo previa a este video que estoy haciendo acá, reporte. Imagínense, mira, mano, ¿va? Me hace recordar este gremio de acá, llamado Sea Sky Fraternity. Vamos a leer ahorita, también leer los comentarios. Aquí está, Sea Sky Fraternity, con este gremio llamado True Gentleman. Gremios que hacen World Boss. Señores, ya sabemos que estos huevones hacen RMT también. Ya. También hacen RMT esas huevadas de gremio. Ya. Ahí está. Y ellos colocaron esto acá, por ejemplo. ¿No? Bueno, acá creo que 29, por acá llegaron, ¿no? Por acá. Aquí están, ya. ¿Qué dice acá? Mira, mira, ¿qué dice acá? Ripoli RMT, todavía me acusan. Hoy me acusan de RMT todavía. Hoy reconcha de su madre, es un tal llamado Chinchin AQ, que ya lo han cambiado el líder. Lo han cambiado el líder. Este es otro, por si acaso. Anteriormente a este huevón había otro. Lo han cambiado. Porque obviamente él hice su video, pe man. Tuvieron que hacer cambios en su gestión de este gremio de mierda. Y lo que yo les voy a decir, señores, es que sigan postulando, mano. Postulen acá para que vean cómo es su negocio, ¿no? Que todos los alters, los topos postulen acá, por favor. Mira, cada uno de esos huevones debe tener algo de 5 alters. Pues mira, 248 activos de 297. Gremio RMT, esta hueva. Sea Sky Fraternity, ¿no? Recuerden que True Gentleman antes se llamaba Terrorist Groups. Se llamaba, ese era su nombre, Terrorist Groups. Y yo alguna vez también mandé un correo diciendo que cámbienle el nombre a esta huevada de gremio. No me gusta leer acá Terrorist Groups. Y así algunos cambian. Hay gente estúpida, gente imbécil que, por ejemplo, se coloca el nombre de algún grupo terrorista ya real también y lo cambian. MRTA, Sendero Lumen, lo cambian, huevones. Lo cambian de estos huevones. Son idiotas, pe mano, no piensan, pe, son imbéciles de mierda, pe mano, la verdad. Muy bien, entonces también asimismo quiero decir, agregar acá, luego de haber hecho este ritual aquí en este mapita para que los ganqueen, está fácil, a Overprice, mira dónde todavía ponen su HO, ¿no? A un mapa de Morgana lo colocan Overprice, gremio de mierda. Su líder también es un líder de mierda, estaba revisando acá alguna de sus batallas, viendo a ver si encontraba algo, ¿no? Por ejemplo acá en Details, en PTM, Overprice, por aquí está o no está, figura o no figura, vamos a ver acá. Overprice, saque hay un huevón, le doy clic acá, está viendo, ¿no? Mira acá un tal Ghost también, el tal Ghost, ¿no? Aquí está el Ghost, el líder de gremio, el huevón este, tarado de mierda, random, para mí es un random de mierda, ¿eh? Si el Empire lo dices por algo, mano. Que también aparte se puso a tirar mierda un poquito por ahí, pero graciosito, pero ahora, yo espero que lo ganqueen, mano. Yo espero que lo ganqueen. Y entonces, gente, también quiero que postule, mano, necesito topos ahí, necesito que postule más gente. Lo que para que le banqueen facilito y fácil, mano. Cuando tú ves, por ejemplo, en estos gremios ahí, por ejemplo, en la entrada del HO, hay gente que siempre está paradita ahí, mano, viendo quién entra, quién sale, mano. Y si sale un osito, si sale un jabalí, mano. Ahí está, mano. Incluso el mismo oficial te puede ganquear, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si es que no te estoy dando datos, mano, te estoy informando. Incluso hay gente, el mismo oficial te podría ganquear. Muy bien. Entonces ya fue lanzada la maldición. ¿Y cómo vamos con esta hueva? A ver, ¿cómo vamos del video anterior, hermano? ¿Cómo va la guerra? A ver, su HO, a ver, pibas, HO, ¿cuántos puntitos le queda? A ver, TLM está bien. Acá, uy, mano, mira, mano. 4, de 4 ya le va a desmayaron 4 puntitos, le queda uno nada más a pibas. La verdad, que imbécil africano, ¿no? Y acá, mira, TLM, acá no les smashan a TLM, ¿por qué creen? TLM, escuchen bien, señores. Para los que no saben, yo sí lo sé. Ripley Suleiman viene de TLM, con el tal Chat Batman. Esos huevones vienen de TLM. Por lo tanto, son amiguitos, pe mano. Son amiguitos, pe mano. TLM, o sea, TLM quiso ayudarle acá a pibas con Rock Natives. Y esa huevada no saben que esos huevones, algunos no saben que vienen de el tal Ripley, que ahorita está en el top 1 nuevamente. Mira, mi gremio, que en el cual sería la copia, pe mano, ¿no? Pero igual la misma huevada es. Evil Kuleyadi ahora está top 1, ya está, mira, 611
1000 puntitos. Top 1, ya le quitaron a Piba su top 1. Rapidito, mira, la velocidad con la que hicieron esta mierda. Rapidito, huevón. Entonces, señores, acá a veces no importa si que a veces son amigos o no. Parece que sí, en este caso parece que Ripley Sullivan, como sí, mano, se nota que Lo suponía. él se lleva muy bien. Él se lleva muy bien. Uy, mano, puta, se me fue la huevada. Puta madre, mano, el internet, huevo. Ya, les cuento de historia. Vamos a contar hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paz, resiliencia, mano, resiliencia. Concha de su madre, mano. ¿Qué será mi internet? ¿Será el juego, huevo? Hace un rato hice un transporte y de milagro no me salieron, o sea, no me salió esta huevada del internet, huevo. O será el juego, ¿no? A veces reviso el chat en español y veo, puta, que sí, que el juego está lag y toda la mierda. Ya, regresando, estaba diciendo que este huevón se nota, mano, obviamente, en sus actitudes, comportamientos y forma de hablar. Tú vas en... Lo suponía. Pero acá Ripley Sullivan lo es, mano. Lo es. Ya. Quizá acá Dali, papá de Dali, dice, ¿no? Vamos a leer también unos comentarios más adelante. Simio. No, God! Simio. No, God, please, no! 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 ¿Qué te llevó a la cama? Mi huevito revuelto con mi salchicha. Un gaitú. ¿Qué más? Entonces acá está Furros. Los Furros creen que son felices. No, mano, huevón. No, manito, vas a ver lo que quizás después suceda. Entonces acá está Evil Cooley, ya, el top 1 actual de esta season. Yo con ellos saqué el top 1 también, pero el Cooley el normalito, mira, aquí está. Yo acá con esta huevada saqué el top 1 en la season 27 ya. Suficiente, manecito más. Ya para sacar acá esta huevada y la esquina esta huevada de... Uy, bonita es la esquina, ¿dónde está la huevada? Lo tengo que hacer y también fue mi propio esfuerzo, pe mano. Es así, huevón. Falta que haya un huevón, un random de mierda en tu gremio que no aporta ni mierda, no hace nada, mano. Que simplemente quiere obtener las recompensas y nada más y ya, pe, cagaste. Tu gremio ya cagó, pe, mano. Ya. Entonces, amiguito, amiguita, esta es la realidad actual. Y saqué mi huevada de top 1. Listo, nada más, suficiente. Entonces, regresando, creo que elige comentarios. Vamos a ver los comentarios del disco. Ya está lanzada la maldición. Recuerden que alguna vez el HO de Blacklist también fue smashado, desapareció. Casi lo mismo dice, ¿no? Oye, acá está el reporte, dice acá. Ahí te acá, alumna, discurso del chat amigo. A su madre, sí, acá está, mira. En el segundo 18.809. Mira, en el segundo 18.809, puta, no sé, cada después de 5 horas y algo, bro, esa hueva. Ya, le envié el correo. ¿Qué más hago acá? Algo para quizás variar, vamos a variar un poquito. El chat de esta hueva está viendo quién era el moto ahorita, el moto. En español que a veces te silencia, te silencia más que todo, ¿no? Puede ser una semana, un día, dependiendo qué es lo que digas. Ahora obviamente tienen que ser personas, obviamente que son moderadores, personas que tengan algún tipo de sentido común, que sean adultos, no niños obviamente, ¿no? Vamos a ver que dice acá una tal Alejandra, se llama acá de medio, moto. Aquí está, Alejandra tiene 1.7 billones de fama total, 115 fama PvP, más que todo se ha dedicado a matar bichitos, ¿no? Bichitos, mira, monstruos, 1.52 matando bichitos. Del gremio Alfarrats, no sé qué tan importante es este gremio, porque así a veces hay gremios que son importantes para ciertas guerras, y algunos son moderadores, ojo, cuidado, ¿eh? En el gremio llamado, creo que Pandora, alguna vez vi un moderador de Pandora. ¿Pandora qué eran? Lo que eran antes los furros, hermano. Ya. Lo que eran antes los furros. Muy bien. ¿Qué más dice acá? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Ah, ya. Le pongo acá. Lag de mierda coloco acá. Acá dice. No, general español no es lo mismo. ¿Qué más dice acá? Configuran los ajustes. Acá está todo bonito, todo bien. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Se ríe acá Alejandra. Acá. Yo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Le empiezo a colocar. Porque creo que previamente dijeron algo respecto al bien. Está bien o está mal. No sé qué huevada. Por acá yo dije acá qué es el bien, qué es el mal. Luego acá que me dan por un toma, dijiste acá, acá dice, si Duolingo viera ese mensaje estaría orgulloso. Ah, claro, creo que ahí le había dicho que Duolingo es tu problema si crees que Duolingo no es algo, no es bueno, pues, ¿no? Entonces cuando alguien me menciona la palabra bueno o malo, yo le digo en una, ¿qué es el bien, qué es el mal? Ya luego dice, mira, yo soy una IA, dice, y acá ya empieza poquito a poquito a romperse, Vamos a ver qué me dice acá.
¿Quién de ustedes vivirá hasta los 120 años? Les queda poco, seres humanos. Yo le digo, a la mierda. Concha su madre. Y ella dice, Alejandra dice, un moquito es un moco, dice. De acá hay ten piedad, super bueno, acá. Dice, ¿qué me hace acá? ¿Qué más dice acá? Dice, acá un tal Dark dice, yo viviré hasta los 150 años. ¿Qué le pasa al Vampire? Se concha. A la mierda, acá el paladino Flove dice, eso es verdad que la adolescencia termina hasta los 30 años, huevón. Ya. Luego le empieza a decir, Mosquita Trap le dice, ¿te puedo chupar los mocos de la nariz? Así te descongestionarás. Dice, tengo moquitos navideños, dice acá Alejandra. Muy bien, y acá me paro riendo. Acá le digo, ¿qué es una...? Mira, es que acá yo pregunto, ¿qué es una mujer? Lo que dice acá, puro pervertido, querrás decirle a tu regalo, es el tío Hielo. Y acá mira, ya dice, Dios le da pan al que no tiene hambre. Dice, manos, somos comunidad de Alejandra, no del Albion P, dice acá, mira. Mod soltera, mira, mod soltera. Mira, manden foto de pies, dice que un tal Pitos, dice. Pitos todavía, huevón. Mira, Alejandra, quiero partir. ¿Qué es esto, man? Oye, mano, ¿qué es esto, mano? Y acá, mira, acá yo pongo. ¡Ya la asustaron! Y se fue. XD, jajaja. Y me pongo acá, mano. La verdad, mano. Alejandra, vuelve amor, déjame ver a los niños. Ya cambié, lo juro, dice. Oye, mano. La verdad, ese chat en español es una mierda, huevona. Sinceramente. Si se dan cuenta, van al chat, lo que sea en inglés, ¿no? Van al chat inglés, es un poco distinto al chat en español, sinceramente, huevón. Yo creo que Alejandra nunca más se va a volver a conectar, lastimosamente, pobrecita. Le mando saludos a Alejandra, pero bueno. No sé, la verdad, qué tan productivo sea hacer mod acá. En fin, señores, termino con los comentarios de este reporte. Ya, termino con los comentarios así rapidito analizando. ¿Qué dice acá? El comentario de YouTube dice: sube video de cómo podés conseguir muchos puntos de facción. He escuchado que hacer parte, dice acá, de healer da más puntos. No sé si será cierto. Y le digo acá, sí, de healer se sacan bastantes puntos. Lo dije hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tú generas un bufo en tus aliados o una habilidad que favorece a tus aliados. Cualquier, escucha bien, amiguito, amiguita, cualquier arma, te lo dice acá, no un random, pues obviamente, ¿no? Mira, soy pobre, mano, mira mis cofrecitos de la pobreza, que causa. Ah, mira, soy pobre, mano, ya cuánto ibas sumando, ya 2 billones más todavía, ya, bueno. Hay más todavía, hay más, muchísimo. Mira, soy pobre, mano, pobre, ya. En fin, cualquier arma, vamos acá, o armadura, que genere un bufo o cierta ventaja. Por ejemplo, está acá, escudo de fuerza, ¿qué dice ahí? Buff, ¿qué dice ahí arriba? Buff sobre tus aliados. ¿Ya? Sobre todo incluso healer, porque es un buff constante que está, no es un buff, pero en sí es una habilidad constante lo que es el healer, ¿no? Por ejemplo, acá de los naturales, ¿no? Acá va a estar un natural, a cada rato, mira, buff cura, generas tú más puntos, ¿ya? El juego lo ha determinado de esa forma. En cambio, alguien que solamente hace daño, por ejemplo, no sé, alguien porque es puro daño nada más, ahí está, quise ahí daño, no ve, ahí no dice ni un buff ni nada, ¿no? Entonces no te va a dar tantos puntos como te daría, no sé, a alguien que da, como acabo de decir, alguien que te da un buff, ya, importante, ya, usen, por ejemplo, se requieren bastantes healers en casi un montón del juego, cosas del juego. ¿Qué más? Dice acá, ¿qué te pasó, Empire? Acá te escuchabas más chill que ahora. Esto fue RMT to Will Ban Albion Online. Esto fue, acá, ¿qué es esta huevada? Esto fue un video hace un año, o sea, hace más de un año. Dice acá, se me metió el demonio, XT, le pongo acá, mira, ya. Dice acá, la excusa de Antares es que Subali hace grupales y no defiende sus mapas. Y ellos se lo farmean, por eso se fue a Pibas. LOL, se ríe, mira. Yo aquí, ese Antares gremio de... gremio de... Mano, señores, repito, señores. Antares, huevón. Antares, este gremio de acá. Este gremio de mierda, huevón. Mira, vamos a ver acá. ¡Uy, mano! Se fue el internet, huevón. No, coche tu madre. Ya, Antares es un gremio de mierda. Se fue la maldición. Ese gremio de mierda ha sido la maldición de Pibas, huevón. Ya. Antares ha sido la maldición de Pibas para que Pibas pierda sus HO, se esté perdiendo todo, se fue a la mierda. Así de simple, man. Cuando tú metes, escucha bien, lo repito esta huevada. Cuando tú metes un gremio de facción, pero un gremio de facción de mierda, del tipo mierda, tu alianza ya cagaste. Porque eso pasó con los furros que metieron a Warriors of the Aesir a los furros 2. Ahí estaba el tal Guagón, Guarro, no sé qué huevada, ¿no? Uno de los oficiales de Warriors of the Aesir estaba ahí. En los furros 2, yo me cagaba de la risa, mano. Yo hice un par de videos también, obviamente desmoralizándolos de esos huevones. Y los furros perdieron todos sus HOs aquí en
en el este del nodo, ¿no? Todo está, perdieron todo. Alguien dijo, no, nada, mano, lo perdieron, huevón. Ya. Entonces acá al africano parece nadie le dijo, oye, mano, ¿qué pasó, mano? Ya no está, oye, mano, ya no está, mano, conche su madre, mano. Ya lo votaron, Antares, gremio de mierda, lo sacaron de esa alianza. Pobrecito, vamos a... Oh, no, es el lag, huevón, mira, es el lag. No me permite, mira, nuevamente, este es un juego de mierda, weón. ¿Será el internet, weón? ¿Será el internet, manito? ¡Ay, mano, mira qué está pasando, weón! Ah, su madre, otra vez, man. Ya, puta. Recuerda que estos videos, que a veces mis reportes... Yo voy a ponerle ahí, que lo vean en velocidad 1:5, no sé, man. Quizás lo separo ahí con línea de tiempo, no sé, mano. A ver lo que hago, weón. Pero qué huevada, ¿no? Mientras se pone bien esta mierda, vamos a ir leyendo los comentarios, ¿ya? Todo, vamos a leerlo toditito, a ver. ¿Qué más dice acá? Esto ya está. Dice acá, amigo, tengo una duda y no puedo encontrar respuesta a ningún video. Las islas gremiales cuestan siempre lo mismo. Lo pregunto porque la primera isla personal es muy barata hoy en día. Y si quiero otra ya me cobra más caro. La isla gremial tengo en una ciudad y me gustaría tener otra ciudad, en una ciudad más. No sé si el precio ya. Esta huevada, ¿qué le digo acá? Debería ser el mismo si lo haces con otra cuenta o otro personaje. Todas mis islas gremiales son de otros personajes y me salieron baratas hace mucho tiempo. Porque aún eran baratas, hace muchos parches las pusieron caras. Si se acuerdan, esto fue con las armas, cuando salieron las armas de cambiaformas. Aún lo recuerdo esa huevada hace 2 años. Oh, la mierda, ¿qué pasó? Hace 2 años, huevón. Ya, la cagaron, huevón. Ya. Entonces, bueno, lo que ya teníamos en nuestras islas, normal, en cambio de acá los pobrecitos que empiezan nuevamente, muchos de ustedes muy probablemente ya cagaron, que más vas así, tan caras. Pero gracias por compartir conocimiento siempre, grano de nada, bro, dale, muy bien, me encanta estos resúmenes, bueno, está bien, mano, está bien, acá me dice, ¿para cuándo se viene la trilogía Relatos de la Historia de los Gremios? Podría ser también, yo a veces en los reportes doy cierta historia, ¿no? Podría ser, pero ya de manera específica. No, ya sin maldición, en medio, sin hacer reporte. Hola, buenas noches. ¿Cuál sería tu consejo para conseguir puntos en facción? Buen video, me gustan mucho tus videos y tus informes. Mi nombre ya. El consejo es defender los mapas de los asedios. En los asedios, con solo estar dentro del mapa, al finalizar los asedios, sacas mucho. Así es, ya sea en zona segura, o en zona letal. Si tu facción logra defender el mapa, están ahí paradito nada más. Mano, ya te dan puntos, huevón. Es increíble, ¿ah? Con solamente tu presencia nada más, ya te dieron como 400k y todo suma, mano, todo suma. ¿Habrá canasta, tío Libby? Sí, canasta, ya di canastita, mano. Dice, Libby, ¿sabes cuál craftear los tomes mayores en tomos menores para no dar tanto clic? Esta vez que está dando tantos clics, dice, sí, sé, hasta video hice transmisión en vivo, solo que es para darle emoción. Además hay gente que le gusta escuchar los clics del mouse, la verdad, mano, le gusta escuchar, ya, listo. Dice, causa, dice, ya casi 1 año de Patriarca apoyando el mejor canal YouTube, espero participar en eso. Muchas gracias, mano, muchas gracias, Vergudo. Sí, has participado, de hecho, le dije que se contacten conmigo, tienen los Patriarcas premio consuelo, vamos a ver eso, los han sacado sus premios o no. Pobre Marklock, está en las ruinas, así es, más en las ruinas. Cuando me dicen, bufean los Maldi, nerfean por 5 veces el badón, solo lo puedo mandar a chingar, pero a su mami, jajaja, no quieren que se use el badón, al parecer, van a ajustarlo, sí, ya lo nerfearon, hermano, ya han nerfeado esa huevada, sí, lamentablemente. Y acá, mira, alguien me pregunta, ¿y cómo se supone que se vota bien? Eso fue una publicación que hice en la parte de publicaciones del canal, ¿no? Tal acá, ¿no? Y yo acá le pregunto, es fácil, hermano, pregúntale a la IA, ¿no? Y le dije, votar bien en elecciones no significa seguir que ya, ahí está todo un texto para que lo lea. Muy bien, así rapidito, ¿no? Lee Empire, ¿qué tan fumada? ¿Quieres tu intro, Lee Empire? Sí, así para reírme, mando mi intro que con mucha fumadita, mano. Acá, ¿qué me dice? Creo que los Maldis sí dan buff con una habilidad de SW. Le digo acá, no, lo son los arcanos en los Maldis. ¿Te das cuenta? Lo que hicimos hace un rato. Te das cuenta de manera simple al ver arriba, abajo del hechizo, en celeste, la palabra buff. Ya, lo que vimos hace un ratito. Dice, el parche debe centrarse en la estabilidad del servidor. El servidor es una mierda, la verdad, a veces. Yo le digo acá, dicen y leí que eso harán las peleas ZBZ para la geadísima, ¿no? ZBZ. Lee dice, ¿qué opinan de los mismos furros que votaste cuando eras Kool ID? Ahora Evil Kool ID los trajo de nuevo al anillo, el apocalipsis. Los señores, lo estamos viendo actualmente, eso fue hace 2 semanas, hace 2 semanas, ¿no? Y luego acá, mira, aquí saca, putos mod, a mí me silenciaron al toque sin sentido. Deberían de revisar eso de no darle permisos así a niños que luego solo molestan. Así es, señor, yo no sabré si todos los moderadores estarán en todas sus capacidades neuronales para poder ser moderadores. Sinceramente, yo deberían incluso pedir, no sé, antecedentes psiquiátricos, psicológicos para que sean moderadores ahí. No, yo no solamente en el Albion, en el chat del Albion, sino en todo en general, mano. YouTube, Twitter, no sé qué más, Instagram, Facebook, mano, porque puta
madre, es una huevada, mano, la verdad. Sinceramente. ¿Qué más dice acá? A ver, vamos a ver. Bro, hay un gremio basura que te está acusando RMT, tiene la descripción, le digo acá, hace tiempo se sabe esa basura de gremio, ¿qué puedo hacer? Publicidad gratis, que lloren ellos, que se hacen RMT con, así, más esos huevones hacen RMT con Worldbox, ya nosotros ya lo sabemos, ya hemos respondido eso. Ya. ¿Qué más dice? Estaría bueno un video con tips para peleas grupales o directos haciendo peleas grupales. Sí, hoy casi siempre lo hago, cuando puedo, hago directos, todavía me salgo ya a pelear, les digo, pónganse acá, ahí está. Y recuerden, a ver, por último acá para leer esta hueva, ¿qué dice acá? ¿Tienes una guía de cómo vender? Sí, están en bar. Más que todo, más información al detalle de cómo vender es para los miembros del canal, ya a nivel patriarca. Ellos saben todo mi economía, ellos, si desean, se pueden unir a ser patriarcas, ya, membresías del canal. Pero esto de acá que dice, los directos a los buenos, sí, a veces, señores, escuchen, pero recuerden esto, la gente en mi gremio, la gente que está en mi gremio, yo no sé si habrá un topo, no sé la verdad, pero siempre hay, mano, siempre hay, pero yo siempre digo que la gente en mi gremio, que está en mi gremio, que se mantiene en el gremio, es porque compartimos algo en común, cierta visión de la vida, cierta visión del juego en común. Ya, acá llevan años, yo siempre le doy sus regalitos por premio a, por ejemplo, voy a hacer, termina la season, voy a darle un premio a ver al que hizo alguien de puntitos, voy a darle solo al que esta season. Yo le dije, la season pasada, que íbamos a ponernos de HO, no pusimos nada aún porque salió esta weá Real de baile y acá no se pone HO, man. Ya, no sé si los puntos que sacamos se podrá poner HO, pero es bien complicado. La gran mayoría de mi gente le gusta jugar en solitario o hacer sus crafteos en solitario y es también es tan millonaria como yo, ya, la gente mire. Ya, entonces a veces es un poco complicado. Luego a veces me salen mensajes en el Discord, me vienen mensajes de gente que quiere hacer parte y así como me uno. Ya, pe mano, regístrate, pe mano, en el Discord, Mr. Lag de mierda, weón. Regístrate, pe causa. Regístrate, manito. Regístrate. Aquí, ¿dónde está? Audio, ping, acá sorteos. Por acá dice, por acá ahí está. Registro PvP. Registro algo. Ahí está. Toda la huevada. Cómo debe registrarte. Te registro algo. Cronograma. Ejemplo de registro, ¿no? ¿No? Acá cómo puedes registrarte. Acá la gente se registra. Cronograma. Ejemplo de registro. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ya. Registro gremio. Ya si quiere entrar al gremio. Casi de la misma forma, ¿no? Mucha gente entra, pero muchos se van, pe mano. Es que no entienden la forma aún en la cual yo hago las cosas, pe. Aún no entienden, pe mano. Ya, a veces sale, a veces no sale. Entonces, señores, el video está hecho, la maldición fue lanzada. He respondido a algunos comentarios, preguntas. Hemos leído también el spam datos, señores. Esto es Albion Online. Mira, pobrecita, le han hecho bullying a la Alejandra. No, pobrecito, le han hecho bullying, la han espantado. Y ya, hemos leído cosas que creo que son importantes, que tienen que tener un reporte. A veces me pongo a jugar, mira, Age of Empires 3, mira acá mi Metrópoli, nivel 39, weón. Bacana, ¿no? Uy, mira la señora amable, aquí sí, mira, señora amable, weón. Mujer con vestido rojo, weón, de los puertos. Uy, mano, ¿qué es esto, man? Señora amable, weón, increíble. Age of Empires 3. Y acá, mira, acá los aztecas. Y acá, bueno, en fin. Ya, sigo acá el Discord, yo escribo de lo poco que escribo cositas y ya, spam datos, acá hay datitos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más decirle, pe mano? Este es mi reporte. Muchísimas gracias. Pásenla bien, por ejemplo, mira acá está este huevón. El Aikaplo que hice acá de edad 28 años, mexicana, mano, ¿qué es esta huevada? Su registro, pendejo, ¿no? Es el especial también este huevón de otro gremio, ¿no? Graciosito, huevón. Uy, mano, yo hago acá trabajo de inteligencia, huevón. Ya, hasta. Listo, señores, entonces. Uy, mano, mira, está el Jesucito, mano, el Jesucito, huevón, el Jesucito. Ya, entonces, señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Se lo dijo Live Empire. Chao.